hora es ahora. Nuestro país llama. Decimos presente. Somos el poder de la esperanza. Somos la alternativa a los viejos partidos. Por eso vestiremos de verde turquesa, no de morado, no de rojo, no de blanco con azul. Somos la fuerza para proteger nuestra tierra y nuestros recursos. Somos la fuerza y el poder para poner comida sobre la mesa. Somos la fuerza y el poder que le dará techo a nuestro pueblo. Apostamos a la esperanza. La esperanza somos todas y todos. Acompáñanos. Juntos somos imparables. Ganaremos con propuestas, planes y proyectos. Ganaremos sin corrupción porque República Dominicana puede. Y por eso el 25 de agosto presentaremos nuestra primera gran propuesta. República Dominicana vale la pena. Por eso estamos aquí. Ahora sí, Alianza País. Ahora sí, Alianza País. Señores, el doctor Guillermo Moreno. ¡Un aplauso! Muchas gracias, Ay, no, Consuelo, Guillermo, por ese recibimiento. Y, mira, creo que me he puesto rojo por ese recibimiento y además de eso, por esas palabras. Ay, sí, pero que te lo mereces. Ay, muchas gracias. Todos ustedes, tú, Minú, imagínate. Claro que sí. Bueno, don Guillermo, vamos a hablar de política, pero vamos a comenzar como con unos cuantos chismecitos, ¿podemos? Claro, sí. No, porque como tú ha tenido los cargos que ha tenido en la justicia, tan importantes, a mí me llama la atención, hoy se está discutiendo una cuestión. Primero, le voy a decir, me llamó la atención la reacción de nuestro embajador en Estados Unidos, José Tomás Pérez. A mí denme explicaciones de todo esto. ¿A usted le llamó la atención? Claro, me impactó bastante, ¿Verdad que sí? porque no solamente está hablando un miembro del partido oficial, sino también que está hablando nuestro embajador en Washington. Y lo que está planteando es desenmascarando de manera muy directa las complicidades que hay en el gobierno del que él es embajador con el narcotráfico y en la protección del narcotráfico. Porque lo que él está evidenciando es cómo este tal César el abusador tiene un prontuario de asesinatos, de captura de narcotráfico y operaba libremente negocios que además no eran colegios ni eran clínicas, sino que eran precisamente negocios que están desde hace mucho tiempo identificados como negocios para el lavado de activos y de operaciones de droga. Entonces, que lo esté planteando el embajador nuestro en Washington, porque tampoco es el embajador nuestro en Isla Caimán, sino en Washington, precisamente de donde ha venido la orden, y de eso podemos hablar más adelante. Entonces, desnuda a su gobierno, y en alguna medida pienso que es también una forma de él desvincularse de un gobierno que a los ojos de ese país luce vinculado, y un Estado que parece cada vez más un narcoestado en muchos aspectos. Y hablo del narcoestado porque no hay dudas que aquí el auge del narcotráfico, que es evidente, se ha debido porque ha tenido complicidad oficial. Pero la tienen en todas partes igual, ¿verdad, don Guillermo? Pero, ¿qué pasa? O sea, en los mismos Estados Unidos entra tanta droga porque hay complicidad oficial. Claro, pero nosotros en este caso nos ocupamos del nuestro. Es decir, cuando nosotros vemos casos, por ejemplo, como el de Figueroa Agosto, que operaba incluso con guardaespaldas oficiales, eran sus guardaespaldas. Y escapado de una cárcel de alta seguridad en Puerto Rico. Y actuaba libremente en los hacía lo que le daba la gana, iba a lo mejor al restaurante. Cuando vemos el caso de Quirino, otro caso, Arturo del Tiempo,
también, incluso logró un préstamo de 700 millones de pesos. Que por eso se cogieron la torre a del Banco de Reserva. Es decir, y ahora este caso de César el Abusador. Es decir, cuando uno ve esos casos se da cuenta que el narcotráfico ha estado operando con complicidad oficial, que se la agencia esa complicidad porque ha intervenido en el sistema político. Ha estado financiando campañas. Ha estado financiando campañas y ha estado es. financiando a representantes a distintos niveles. Entonces eso luego se devuelve, ese financiamiento luego se devuelve en protección, porque solamente porque tenía protección es que César el Abusador podía actuar durante 20 años. Eso es 20 años. 20 años. 20 años. No era ni que 2 días. Pura coincidencia de que es el periodo que lleva prácticamente el PLD, en el poder. Lo otro es que no deja de ser, en mucha medida... Pero acuérdense cuando estaba el PRD también... Todas aquellas acusaciones con el PRD embarraban a todo el mundo. Porque esto es casi un mal endémico. Ahora, usted que es tan inteligente, usted que es tan brillante, usted lo sabe. Gracias. Y ha sido los cargos que ha tenido, fiscal, todo esto, imagínese. Hay una situación que yo digo que Estados Unidos no puede... O sea, muchas de estas cuestiones están apañadas por los mismos norteamericanos, en el sentido de que tiene una sociedad enferma. Son 25 millones de norteamericanos que consumen cocaína, heroína y ahora opiáceos, lo consumen todo. 25 millones, lo acabo de leer en un informe de las Naciones Unidas. Porque ¿cómo entra tanta droga a los Estados Unidos? Como un chopo, porque y excúseme el término, un chopo, porque todo eso que usted ha mencionado son chopos. Cuando yo digo chopos, son gente que no son banqueros, los cuartos de la droga están en los bancos y en Wall Street. Pero esta partida de infelices muertos de hambre que suben a través de esto, tienen que estar de alguna forma apañado para que sean los que entren la droga, manden la droga, porque son toneladas de cocaína. Yo hoy presenté una foto de un dominicano, de un político dominicano retratado. Usted sabe que los narcos se retratan con todos los políticos. Sí. Este apareció. En el Palacio Nacional algunas veces. También. Este tenía un movimiento, bueno, yo lo tengo ahí, este tenía un movimiento y había mandado toneladas de drogas, pero ojalá usted lo vea. Entonces, el problema es más profundo de lo que uno se imagina, creo yo. ¿Qué usted cree? Sí, indudablemente que el narcotráfico, por los volúmenes de dinero que maneja, y el consumo, usted le da alguna categoría al consumo. La demanda es tanto por ese consumo que hay en países como Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no defina una política para enfrentar, reducir en un proceso los altos niveles de consumo, Estados Unidos seguirá siendo un blanco de atracción, una especie de imán para que se produzca droga en la región y para que nuestros países sean canales para llevarlo. Ahora, claro, lo que pasa es que el problema es que muchos de nuestros países no se quedan como pasaba tal vez en los años 90, que eran simplemente una ruta, sino que ya son destinatarios. Es decir, hoy cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que los propios organismos oficiales han hablado en algún momento de que en República Dominicana hay 40.000 puntos de microtráfico. Oh, sí. Y entonces, en un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Imagínese. Es decir, que casi... Una puerta sí y una puerta no. Una puerta sí y una puerta no. Y cuando reducimos esos 48.000 kilómetros cuadrados a una especie de 8% de esos 48.000 de la zona habitada propiamente en ciudades y comunidades, nos damos cuenta que la presencia del microtráfico es abundante y que ya la República Dominicana no es solo yo creo que una vía, sino también sino un destino. Un destino sobre todo porque en muchos de esos casos el narcotráfico comenzó a utilizar
en vez de pagar en dinero, pagaba en droga. Y entonces hubo que crearle un mercado. Esos narcotraficantes comenzaron a crear un mercado. Ese escándalo de ahora, de las niñas que murieron, eso es, son niveles que estamos llegando. Esto me acuerda lo que está sucediendo en México. La UNAM, una de las personas que ayudó a fundar la UNAM fue Pedro Enrique Ureña. Don Pedro Enrique Ureña, cuando estuvo en México, que se casó con la mexicana, ayudó, fue de las personas que contribuyó a fundar la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con aquel prestigio de la UNAM. Hoy es una porquería. Hoy la UNAM tiene que poner anuncios que diga, ese que te está vendiendo la droga no es tu amigo, el rector de la UNAM, porque la droga la venden en cualquier parte de la UNAM. La droga, lo que sea, se matan a cuchilladas, eso se ha convertido en la UNAM. Entonces, eso es algo terrible. Entonces el hecho es que estos países, México, lo que se ha vuelto México, estos países, nosotros vamos caminos hacia eso. Bueno, si seguimos por donde vamos. Estamos, dentro de nuestro contexto, estamos cerca. Por lo que acabamos de hablar. Claro. Es decir, lo que se está evidenciando con este último caso, que se está hablando de varias plazas comerciales, de discotecas, de edificios, de otros negocios, operando a plena luz del día, y además de eso, cuando uno ve las fotos que están saliendo, uno ve que era una especie de meca donde concurrían artistas, políticos, en uno de esos sitios, en muchos de esos sitios. Y este caso, porque no quiero, yo sé que tenemos que hablar de política, pero pero yo sé que como usted es un investigador. Este es un tema importante. Perdón. ¿Usted lo vincula con lo que sucedió con David Ortiz? Esto de ahora. Bueno, realmente, por lo que aprecio de lo que está saliendo, esta investigación se ha hecho por presión norteamericana. Sí, primero. Eso es lo que dice. Y parece ser, todo indica que el interés, lo que despertó el interés de los Estados Unidos, de que vamos, aquí llegó, fue precisamente que el vínculo que parece él tiene con lo que fue el atentado contra César el abusador. Y en ese contexto significa también que los Estados Unidos están asumiendo no la tesis del procurador, sino están asumiendo otra tesis. Exacto. Que es la 200 tesis, gente metida en todo esto, que uno no sabe quién es quién. El tiempo será el que esclarecerá estas cosas, pero no hay dudas que se trata de una presión norteamericana. Hacer la investigación, y además por eso vemos la participación destacada que tiene la DEA en todo esto. Y además vemos el despliegue que se hizo y la operatividad, la simultaneidad. Que por cierto, usted, y esto es una opinión ya de procedimiento legal, dice la Procuraduría, ante lo que se había dicho que le avisaron a César, el abusador, que fue avisado. El abogado del señor Dotel dijo que le avisaron y que este señor, por eso es que se ha escondido. Entonces Procuraduría dice hoy, bueno, nosotros le pusimos una alerta internacional de que en todos los puertos internacionales y nacionales, antes del operativo. Es casi seguro que él fue avisado. Y no es descartable porque ya sabemos... Antes, pero avisado es... que ahí viene... es que mira, van para allá. Van sobre ti. Exacto. Y entonces, y con tiempo, fue dicho con tiempo. Claro. Y eso tuvo que venir precisamente de organismos oficiales. Claro, porque normalmente esas son operaciones que se manejan en un círculo muy estrecho, y tuvo que ser alguien de ese círculo estrecho que tenía... Pero está correcto, esto está correcto de que den la alerta internacional a Interpol y a toda antes
de que se saliera a buscar? Normalmente es precautorio, o sea, no es tanto, no es tanto que es, sino que es precautorio, pero evidentemente algo que no es descartable es que las operaciones que hace César el abusador no son solo locales, tiene una conexión internacional, tanto de recibo como de envío. Por tanto, si esa información circula a nivel internacional, todavía se amplía más el círculo que le pudo también informar, hay que decir eso. Exacto. Ahora, algo que yo no quiero dejar pasar sobre este caso es lo que se evidencia cada vez más de la debilidad de nuestro Poder Judicial, en sentido general. Porque no solamente tenemos, por un lado, una justicia secuestrada, que se hace caso omiso y hace mamotretos judiciales, como ese caso de Odebrecht, donde es más lo que está afuera que lo que se está juzgando, sino que además, además de secuestrada, es una justicia tutelada, porque solamente esa justicia tiende a actuar cuando recibe instrucciones. Porque ese es el caso. Es decir, ahora resulta que la Procuraduría actúa, se abre un expediente, entonces tenemos dos situaciones graves. Un Poder Judicial, por un lado, secuestrado, que brinda impunidad y que solamente responde a los intereses del partido oficial, y por otro lado, entonces, una justicia tutelada, que no tiene iniciativa propia para actuar. Acuérdense que le han quitado visa, quitado visa a jueces, a militares, todo un maldito lío con incluso en el caso, los dos casos más significativos de los últimos años es Odebrecht y ahora este caso, digamos que va a ser un caso significativo. Y los dos, la fuente desde donde parte no es local. No es local. O sea, Odebrecht operó aquí del 2001 al 2014 con obras que todo el mundo sabía que estaban sobrevaluadas y pagando soborno. Y nadie lo notó. César el abusador tenía... todos los partidos. César, menos Alianza País. Alianza País. Y César el abusador tenía 20 años actuando y tampoco. Ahora, le dan la orden y entonces actúa. Entonces eso es una justicia tutelada. Y eso es un buen término. Nos debe llevar a nosotros a una reflexión. Ahora, esto hay que usted está cambiarlo. diciendo todo eso, doctor, Alianza País en el poder. Ojalá. Yo le digo a ustedes que ustedes son la tercera vía. Le digo a Minú, tercera vía, Minú. Óigame esto, doctor. ¿Cómo ustedes enfrentarían todo? ¿Qué? Plantéeme algo para que la gente oiga, eso es. Sobre la justicia. ¿Qué haría Alianza País con la justicia? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de garantizar una justicia independiente. Como cuando usted fue. Una justicia independiente es una garantía para la convivencia social y también es una garantía frente a todo lo que es la depredación del Estado y de los bienes públicos. Una sociedad no puede avanzar si no tiene un árbitro, en este caso la justicia, que interpreta el derecho, que aplica la ley, sin privilegios y sin injusticia, como dice el eslogan. Exactamente, pero es así, no puede haber ni privilegios ni puede haber injusticia. Y eso es lo que nos garantiza, en principio, una justicia independiente. Eso implicará que nosotros tendremos no solamente que garantizar una justicia, jueces independientes, electos, no por sus méritos partidarios o por su cercanía al poder, sino por sus capacidades y por su integridad, para que puedan entonces administrar esa justicia. Porque uno de los problemas cuando no hay una justicia independiente es que el juez carece de autoridad para aplicar la ley. Y entonces una ley que es aplicada por un juez que no tiene credibilidad ni moral, entonces sus decisiones pudieran ser jurídicamente correctas, pero son a la luz de la sociedad
son decisiones que se ven ilegítimas. Sí, y entonces resulta que una sociedad sin ese árbitro termina haciendo justicia por sus manos, por sus propias manos. Y entonces se produce ese descalabro. Pero ese descalabro nos afecta a todos. Afecta a la inversión, afecta a la producción, afecta a la convivencia. Porque hasta dos vecinos que tienen un conflicto, si no tienen confianza en el árbitro, entonces ellos van a tener que resolver ese conflicto por sus propias manos. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, como se ha planteado recientemente, que un oficial, un fiscal, una fiscal y un grupo de agentes de la DNCD van a implantarle droga a una barbería, entonces no es solo ese caso. Lo que estamos hablando es que toda la lucha contra el narcotráfico está en el suelo, porque no hay credibilidad. ¿A quién creer mañana cuando se presente otro caso, o se siguen presentando casos, o en el pasado, cuando son las propias autoridades encargadas de investigar y de perseguir las que implantan la droga precisamente para beneficiarse, para extorsionar? No solamente la implantan, que ya es de por sí un crimen, sino que es con un objeto criminal, extorsionar entonces con un expediente judicial a ese dueño de barbería o a esos empleados. Entonces nosotros tenemos que resolver de manera contundente el problema de la justicia. Vámonos entonces a los organismos de la justicia, el Consejo Nacional. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, ¿Qué habría que hacer? ¿Qué ustedes plantean? Porque es una de las cosas que más se critica, que si debe estar el procurador, que si no, que si un representante muy claros. Nosotros queremos, en nuestro diseño, que nosotros queremos sacar al presidente de la República y al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué el presidente no puede ser parte de ese consejo? Porque la presencia del Ejecutivo manejando el presupuesto tiene un poder de coacción y de condicionamiento muy fuerte sobre la justicia, o podría tenerlo, si esa es su determinación. Pero además hay otro elemento. ¿Dónde ocurren los casos de corrupción? Es en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, en la mayoría, por lo menos en el sector privado, porque hay también la corrupción, el público, porque hay también la corrupción privada de grupos corporativos que entonces también se agencian jueces para buscar protección. Cuando hablamos de justicia independiente es independencia del poder político, pero y también de los intereses corporativos. Ahora bien, lo que quiero señalar es que siendo la fuente de corrupción principal la administración pública, los ministerios, es decir, el Poder Ejecutivo, el que maneja el presupuesto, entonces si es él el que pone los jueces, tiene un poder de coacción, de influencia que puede ser Pero nocivo. ¿qué dice entonces? Ellos dicen, tengo entendido, que el argumento es bueno, pero si ahí está el Poder Legislativo y está el Poder Judicial, tiene que estar el Poder Ejecutivo, y por eso fuapiti, tanto el presidente como el procurador. Pero el Poder Legislativo no maneja el presupuesto, digamos, o sea, no es el que ejecuta. El procurador no puede ser tampoco miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso, ¿por qué? Porque el procurador es, además, un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo. Fíjense que en los otros casos son funcionarios electos. Pero si nosotros logramos un Consejo Nacional de la Magistratura que no incluya estas dos figuras, podríamos tener una justicia ya de por sí más independiente, o componerla más independiente. ¿No se ha avanzado en cuanto, doctor, tantas leyes, tantos cambios, tanta constitución, y como que volvemos al punto de partida? La justicia no funciona, no se cumple. Pero eso tiene mucho que ver con el liderazgo político. ¿Con el liderazgo político? Porque finalmente lo que hace infuncional cada una de esas instituciones, puede haber malos diseños, puede haber un diseño constitucional incorrecto, digamos, defectuoso. Por ejemplo, es defectuoso el diseño de un consejo donde esté, por ejemplo, el procurador. Eso puede pasar. Pero además, lo determinante siempre es lo que es la voluntad del liderazgo político. Es decir, si tenemos un presidente
que quiere tener su Congreso, entonces ¿qué hace? Va a trabajar para tener leales políticos en el Congreso, que sean su sello gomígrafo. Si tenemos un presidente que quiere tener su Suprema, y por tanto que no cree en la separación de poderes, que no cree que en la sociedad debe haber un órgano independiente, entonces resulta que él va a hacer todo lo que hace, lo que tiene que hacer para tener su Suprema Corte de Justicia y desde esa instancia condicionar las decisiones. Si tenemos un presidente que no cree en la independencia del Ministerio Público, y que por tanto el Ministerio Público es un órgano con una independencia funcional y que debe tener esa independencia para investigar las infracciones y además de eso acusar. Si no cree en eso, ¿qué hace? Pone entonces una persona que es un activista político en la Procuraduría. Pero eso lo han hecho todos. Bien, pero por eso que le digo, por eso que digo exacto, por eso yo que es un quiero que problema, Alianza País cambiaría es un todo problema, esto. es un problema de el liderazgo político que Es hemos cierto, tenido. exacto. Ahora bien, nosotros tenemos como Alianza País. como Alianza País un compromiso con nuestra sociedad. Exacto. Y ese compromiso implica que nosotros le planteamos a nuestra sociedad producir lo que hemos llamado el cambio democrático, que es hacer las reformas y transformaciones necesarias para que para desentar este país, para enderezar este país. Y de tal manera que nosotros podamos, junto con la sociedad, porque esto no lo hace solo un liderazgo político. El liderazgo político puede pautar, puede dirigir, indicar, pero esto es con el concurso de la sociedad, de todos los sectores sociales, ciudadanos de la sociedad, que nos decidamos a construir un país diferente, a construir las instituciones. Es decir, un país no puede funcionar sin instituciones que tengan esos niveles de independencia. No puede funcionar un país donde no prime el imperio de la ley. Es decir, la ley es lo que nos permite establecer una regla para la convivencia. Claro. Yo sé cuál es mi límite y sé además qué me está permitido. Esa es la ley. ¿Usted cree, tenemos que hacer una pausa, doctor Guillermo, pero usted cree que el hecho de su propia condición profesional, oiga lo que le pregunto, o sea, su condición de abogado, eso nos garantiza que eso se cumple? Yo pienso que más que más que político, más que su condición de político, su condición de abogado. Yo pienso que me ayuda, pero creo que lo fundamental son las convicciones. Es decir, yo tengo profundas convicciones democráticas. Yo creo en un país donde haya separación de poderes. Yo siempre he dicho, cuando Alianza País sea gobierno, a nosotros no nos va a interesar, y lo digo públicamente, controlar la justicia. Nosotros no queremos tener una justicia que nos sirva a nosotros queremos una justicia que le sirva a la sociedad. Es más, nosotros queremos una justicia que nos vigile en el ejercicio del poder. Nosotros no queremos un Congreso que sea nuestro sello gomígrafo. Nosotros queremos un Congreso que cuando le enviemos un préstamo, el Congreso examine la validez de ese préstamo y diga, aquí se está lesionando el interés nacional. Y aunque sean legisladores de la Alianza País, pero que sobre ellos prime el interés nacional, porque por encima de un partido está el país, está la nación. Entonces nosotros por eso creemos en la separación de poderes. Así como en nuestras casas, cuando hay un padre o una madre manda más que todo y nadie, todo el mundo tiene que guardar silencio, no funciona la familia. Ahora, ¿cuándo funciona? Cuando los padres son capaces de discutir los problemas y son capaces de hacer que los hijos participen y entre todos toman decisiones. Esa es la separación de poderes. El Poder Ejecutivo envía un proyecto, el Congreso lo discute, lo evalúa, lo rechaza o lo aprueba y la justicia lo aplica. Esa es la separación de poderes. Muy bien. Bueno, mire, usted está diciendo eso, pero yo estoy segura que hay mucha gente que dice, pero claro que sí, eso es lo que se necesita. Usted va a ver, vamos a hacer una pausa, porque yo quiero que en el próximo se aceptó la fusión de Opción Democrática con Alianza País, ya son Alianza País.
para que nos dé algunas orientaciones de lo que ustedes están haciendo, porque vamos a tener tiempo de seguir hablando de la plataforma y de todo. Claro. Pero en el próximo segmento yo quiero que usted nos oriente a todos de lo que ya esa fusión implica y por dónde vamos caminando. Decirle a ustedes que dice Diario Libre esta tarde, identifican al jefe financiero de la red de César el Abusador. Acusan a Obispo Félix de maquillar el dinero producido por el narcotráfico. Si usted conoce al señor Obispo Félix, pues dígale que ya lo identificaron. No tengo ni idea de quién carajo es, perdón. No tengo ni idea. ¿Y quién es Obispo Félix? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Tú lo conoces? Ni yo. ¿Y tú? ¿Tú lo conoces? Bueno, yo tampoco. Que vaya preparando la misa. Mire, esta, sí, a Octavio Dotel, eso es esta tarde también, le han identificado más de 30 inmuebles como parte del esquema de lavado de activos según el Ministerio Público. En la imputación depositada contra el ex pelotero se señala que Luis Castillo figura entre los que participaban en el supuesto delito. Durante los allanamientos al ex pelotero le ocuparon además armas sin autorización de Interior y Policía. A Octavio Dotel le han identificado más de 30 inmuebles como parte del esquema de lavado de activos según el Ministerio Público. Vámonos y volvemos de inmediato para saber estos pasos que está dando Alianza País. Señores, rápidamente, el Ministerio de Hacienda, Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, eso fue, hoy, la charla en honor a Miguel Coco, los sistemas de integridad pública, transparencia, rendición de cuentas. Esto fue hoy, a las 10 de la mañana. Bueno, así que a Minerva, su esposa, su viuda, un abrazo bien grande a Minerva. No pudimos estar, pero Minerva sabe que Miguel fue un gran amigo y ella también. Doctor, en los minutitos que nos quedan, yo quisiera que usted, nos van a quedar 3 minutos, y en esos 3 minutos, Alianza País, Opción Democrática, Alianza País, ya hicieron la fusión, lo reconoció, gracias a Dios, la Junta. ¿Qué tenemos como actividades? Bien. A partir de que esta decisión de la Junta Central Electoral, gracias en la cual ya publicó la resolución aceptando el pacto de fusión que ambas organizaciones hicimos en convenciones, ahora tenemos un acto público que es el próximo domingo 25. Exacto. En el Hotel Catalonia, valga la propaganda, sí, que está ahí en la Máximo Gómez, casi esquina, o mejor dicho, Malecón. Casi esquina Máximo Gómez. Y ahí entonces, en ese acto público, vamos a presentarle al país el contenido político de esta fusión. La fusión ha implicado para nosotros la integración de la militancia de Opción Democrática y Alianza País en una misma estructura partidaria, desde la Dirección Nacional, la Comisión Política, los consejos provinciales, los equipos de coordinación municipal, los núcleos territoriales, en todos nos hemos integrado ambas organizaciones y eso nos ha hecho una organización más sólida orgánicamente, sí, claro, con mayor determinación, con mayor definición de los propósitos, porque ambas organizaciones, digamos que eso al unirnos se ha aumentado la subjetividad. Claro. La creencia cierta de que estamos avanzando, de que estamos creciendo y de que además hemos concretado algo pocas veces visto en este país, que es la unidad de 2 partidos reconocidos, sí, legalmente, fusionarse en uno solo, bajo una misma bandera, bajo una misma estructura, bajo unas mismas normas, y eso es una concreción
de esa aspiración que tiene el pueblo dominicano, de que sus fuerzas progresistas, democráticas, liberales, se puedan unificar, porque los sectores conservadores se unifican y durante toda nuestra historia han sido muy prolijos y muy frecuentes su unidad. Sin embargo, los sectores democráticos y progresistas y liberales ha habido menos experiencia de unificación. Lo tenemos desde la restauración, desde la propia independencia, y así mismo durante el 61 para acá. Entonces esto es una concreción que expresa una aspiración del pueblo dominicano y que es una buena noticia para la sociedad, y que la sociedad, la nación dominicana, debe esperar de esta fusión que vamos a dar pasos importantes en presentarle una propuesta de cara a estas elecciones, a través de la cual el ciudadano dominicano tenga una opción real para expresar su descontento y su rechazo a estos gobiernos del PLD. Y su búsqueda de lo que ustedes le van a presentar como plataforma. Porque no es solamente lo negativo, sino lo positivo también. Claro, la propuesta que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a superar este estado de cosas en todos los órdenes? Muy bien, yo los felicito. Nosotros aspiramos a un país justo, donde hay una distribución de la riqueza, del ingreso, donde los hombres y mujeres tengan garantizados sus derechos económicos y sociales fundamentales, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, al transporte seguro. Entonces ese país es el que nosotros le vamos a plantear a la nación, que vamos a impulsar, a construir desde esta nueva Alianza País. ¡Un aplauso! Bien, qué lindo. Doctor Guillermo Moreno, se le agradece que haya estado aquí. Nos llena de esperanza, sinceramente, nos llena de esperanza de que va a haber una respuesta del pueblo dominicano. Gracias, doña Consuelo, por su apoyo. Yo creo que sí. No, usted sabe que lo cuentan. Cuenten con eso totalmente. A ustedes muchísimas gracias, al Grupo Rica, como siempre, a Plaza Lama, a Óptico Oviedo. Recuérdate que hoy es jueves, pues hoy es jueves del ahorro en Óptico Oviedo. Arranca para allá, que tú compras los cristales, las monturas son gratis, y por supuesto tu marca país, marca café, Santo Domingo. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos. Ahora es ahora. Nuestro país llama. Decimos presente. Somos el poder de la esperanza. Somos la alternativa a los viejos partidos. Por eso vestiremos de verde turquesa, no de morado, no de rojo, no de blanco con azul. Somos la fuerza para proteger nuestra tierra y nuestros recursos. Somos la fuerza y el poder para poner comida sobre la mesa. Somos la fuerza y el poder que le dará techo a nuestro pueblo. Apostamos a la esperanza. La esperanza somos todas y todos. Acompáñanos. Juntos somos imparables. Ganaremos con propuestas, planes y proyectos. Ganaremos sin corrupción, porque República Dominicana puede. Y por eso el 25 de agosto presentaremos nuestra primera gran propuesta. República Dominicana vale la pena. Por eso estamos aquí. Editorial de Teleradio América.